El tren de la laguna de Yambo. En la provincia de Cotopaxi existe una encantadora laguna que llama la atención de los visitantes, tanto por su belleza como por su misterio. La leyenda del tren infernal se desarrolla en la laguna de Yambo, entre las ciudades andinas de Ambato y Latacunga. El lugar encierra no solo belleza natural, sino también leyendas que la vuelven mística e interesante. De ahí su apelativo de Laguna Encantada. Hace muchos años, la gente tenía pocas maneras de transportarse, y el tiempo que debían invertir en los viajes era extenso. La llegada del tren construido hace más de un siglo, gracias a la visión del general Eloy Alfaro, fue un gran avance que permitió facilidad y rapidez en los traslados. Una de las rutas más frecuentadas era la que cubría el camino Quito-Riobamba. Las líneas férreas se ubicaban al costado oriental de la carretera panamericana, bordeando en un tramo la laguna de Yambo. Cierta ocasión, un Viernes Santo, el ferrocarril llegó a las tierras cotopaxenses y tuvo que detenerse, debido a que la fuerte lluvia hizo que el terreno se volviera lodoso y un deslizamiento de tierra interrumpió la circulación del tren. Gracias a la ayuda oportuna de los pasajeros y de los bondadosos pobladores de la región, consiguieron retirar el material de la vía y después de un tiempo continuaron su camino. Sin embargo, hubiera sido mejor que el tren no se moviera de ese lugar, para que los pasajeros no se dirigieran hacia un destino fatal. A las 11 de la noche, los pobladores de Salcedo escucharon que pasaba el tren y extrañamente hizo sonar su silbato. Muchos pensaron que los saludaban, pero en realidad sería una despedida. Una hora más tarde, cuando la máquina se encontraba en el punto más cercano a la laguna, la cantidad de lodo que se acumuló en las vías hizo imposible que el tren pudiera continuar, pero tampoco pudo detenerse, así que se volcó aparatosamente con dirección a las gélidas aguas de Yambo. Los pasajeros, desesperados, lanzaban gritos desgarradores, tratando de huir, pero los vagones formaron una prisión de la que no podían escapar, y en el que llegaron hasta el fondo de la laguna. Según los vecinos, nadie se salvó. Todos quedaron atrapados en el fondo de las aguas y ni su cuerpo ni su alma pudieron ser rescatados. En sus vagones iban, de acuerdo a historiadores, insurgentes que se dirigían a la capital. Según los lugareños, aún se puede escuchar en las noches las almas de las víctimas del fatal viaje. La leyenda del tren infernal cuenta que desde aquella vez, cada año en Viernes Santo, a la medianoche, se escucha con total claridad el estrépito de la locomotora descarrilándose, el silbato del vapor y los aterradores gritos de desesperación de la gente que iba en el tren. Aquellos que han podido escuchar el tren infernal cuentan que sienten un terror que los paraliza, congela su corazón y los sentimientos de desesperanza de aquellos infortunados que murieron en el accidente se aloja directamente en su alma. Es una experiencia que no pueden olvidar. Aquí termina esta leyenda. Espero les haya gustado. Suscríbanse al canal y síganme en mis redes sociales para conocer más historias como esta. Hasta la próxima.